¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un honor, un placer tener la oportunidad, una vez más nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, en su programa Tierno y Contundente. Queremos iniciar este espacio haciendo referencia a la frase célebre de Tales de Mileto. El filósofo y matemático decía que lo más difícil del mundo pues era que la persona se conociera a sí mismo, pero que lo más fácil del mundo era hablar mal de los demás. A propósito de esa frase, el equipo económico de la Fuerza del Pueblo le responde al Banco Central de la República Dominicana, Daniel Toribio, que al parecer pues tenía o tiene, no sé, algo en la vista o en los ojos que no querían que las cámaras se lo vieran, pues aparece dando una rueda de prensa con unos lentes oscuros, o no sé si son de aumento o qué tipo de lentes son esos. Pero esta es la respuesta de Daniel Toribio a las autoridades del Banco Central de la República Dominicana. Adelante, Humberto. Los Vamos a dejo escuchar con el titular de la Secretaría de Asuntos Económicos, el licenciado Daniel Toribio. Muchas gracias, Omar. En el día de ayer, el Banco Central de la República Dominicana trató de explicar las cifras del crecimiento económico y lo que en verdad hizo fue confirmar lo que había dicho el presidente del partido Fuerza del Pueblo y es presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, que el crecimiento a junio del 2021 no era de un 13% como se había anunciado, y que ese dato lo que les reflejaba era un rebote de la economía como resultado de comparar la situación actual con el año 2020, en el que la economía decreció en un menos 6.74%. El dato más relevante de los ofrecidos por el Banco Central fue el que ellos ahora, y reafirmamos que ahora, estaban estimando que el PIB nominal al final del año sería de 90.000 millones de dólares. Pero sucede que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó el panorama macroeconómico plurianual 2020-2024, revisado en marzo de este año y consensuado, según ellos, con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, en el que señala que el PIB nominal se estimaba para fin de año, de este año 2021, en 83.485.1 millones de dólares, no en 90.000 millones de dólares como dijo el Banco Central, es decir, unos 6.000 millones de dólares menos. Para que se entienda lo que estamos hablando en estos momentos, a todos los amigos periodistas aquí presentes, le vamos a entregar el cuadro que hizo el Ministerio de Economía y Desarrollo. Y en el subrayado rojo están las dos cosas que estamos diciendo. Uno,
que el estimado para este año eran de 83.400.1 millones y 2, que es una información consensuada con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, si tomamos como buena y válida las estimaciones de ayer del Banco Central sobre el PIB nominal de 90.000 millones de dólares y lo comparamos con el PIB prepandemia del 2019 de 88.900.1 millones, el crecimiento solo sería de 1.2%, solo 0.09 puntos porcentuales por debajo de la estimación presentada por el expresidente Leonel Fernández. Para nosotros, al fin del año y con buen viento, el PIB nominal sería de unos 89.200 millones de dólares, es decir, de un 0.3% más que el del 2019 y 800 millones de dólares menos que el que ahora estima el Banco Central. Muy lejos de los sorprendentes datos de un 10.6% para marzo, 47.1% para abril, 21.2% para mayo y 12.7% en junio que nos publicitó el Banco Central. Y cabe señalar que si la economía termina creciendo en este año comparado con el anterior en menos de un 10%, como eran las estimaciones que había hecho el Banco Central en junio, el PIB nominal no crecería ni siquiera en un 0.3%, como dijo el presidente Fernández. Es por eso, por lo que cuando se ha hablado de crecimientos exorbitantes, la mejor palabra que debe usarse es de rebote, que es cuando tras una caída de la economía al año siguiente las estadísticas son mayores porque se compara con un año malo, y es lógico. Obviamente, como el gobernador del Banco Central nos desmintió las informaciones sobre la inflación, sobre la deuda pública y sobre el nivel de desempleo que habló el presidente de la República, el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, no nos vamos a referir a ella, bajo el supuesto de que el que calla otorga. Al tiempo de darle las gracias, terminamos con la palabra de Confucio citada por el expresidente Fernández: los cautos rara vez se equivocan. Bien, ahí está la respuesta del equipo económico de la Fuerza del Pueblo a las declaraciones que dio el Banco Central de la República Dominicana. Y a esta sociedad es a la que yo aspiro. A una sociedad donde el debate pues se origine, se dé, se haga en la dirección de retroalimentar a la sociedad, de enseñarle al pueblo precisamente lo que es la economía y su comportamiento. Aquí no hay que caer en el insulto para aclarar posiciones de corte económico. Sencillamente, el Banco Central dio una explicación, el equipo económico del pueblo da otra explicación, y esto que sirva de retroalimentación al pueblo, y que sea el pueblo el que salga ganancioso de este tipo de debate. Eso es lo que queremos, a eso aspiramos. No es a una confrontación sin explicación, sin resultados, sin posiciones claras, sencillamente insultando al otro. Eso pasó de moda. Ya eso no tiene razón de ser.
cuánta elegancia, qué bien se ven cuando las instituciones debaten pues con altura, con delicadeza, con el objetivo de enseñar. De verdad que estoy sumamente satisfecho y más que satisfecho, conforme de la forma, de la manera que se está llevando a cabo el debate entre el gobierno y la fuerza del pueblo. Así debe ser. Ya esto de estar insultando a funcionarios y a exfuncionarios, ya esto no tiene razón de ser. Eso pasó de moda. Lo importante es desarrollar el debate en esa dirección. Señores, en otra información, aquí se ha batido, se ha hablado, se ha dicho de unos 11.500 millones en asfalto que fueron utilizados cuando Gonzalo Castillo era el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Y me resulta interesante ver cómo compra y contrataciones, pues, y además la encargada de ética del gobierno se presentan en la Procuraduría con un zafacón lleno de documentos donde, según ellos, queda más que evidenciado lo que se movió con ese expediente y que supuestamente, según ellos, pues el erario público es lacerado con la práctica que se experimenta en ese expediente. Compra y contrataciones y la encargada de ética del Palacio se presentan ante la Procuraduría General de la República. Wilson Camacho, Jenny Berenice y la administradora de Justicia, Procuradora General Miriam Germán Brito, y depositan el expediente para que la justicia aclare o investigue al ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ya que el expediente tiene plasmado el manejo y la firma del ex ministro de Obras Públicas. Carlos Pimentel y la directora de ética, Milagros Ortiz, pues llevan el expediente y una nota colgada en el periódico digital almomento.nex dice lo siguiente: la directora de Ética e Integridad Gubernamental anunció este miércoles que ha depositado ante la Procuraduría los expedientes
relacionado con la contratación de asfalto por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el 2019. A través de un mensaje en Twitter, aseguró que encontró archivado ese expediente referido a las supuestas irregularidades cometidas en la compra de hormigones asfáltico caliente durante la gestión del ex candidato presidencial Gonzalo Castillo al frente del Ministerio Público. En concreto, se investiga la contratación sin licitación de 38 empresas para la compra de hormigón asfáltico por un importe de 11.500 millones de pesos. Señores, vamos a la pausa y cuando retornemos, pues seguimos tierno y contundente. ¿Le parece? Vamos a la pausa. Continuamos con su programa Tierno y Contundente. En resumen, el expediente de los 11.500 millones que tanto se batió ya está en la justicia. Ahora toca a la justicia determinar, ver si hay elementos suficientes que comprometan el accionar de Gonzalo Castillo y su administración pasada. ¿Verdad? Si lo hay, que procedan. Pero si no lo hay, que no procedan, ¿verdad? Eso es así. Pero si lo hay, que le caiga todo el peso de la ley. Señores, el ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, está siendo víctima de ataques feroces. Y yo creo que la política debe renovarse en la República Dominicana. La política no es que usted ataque a un funcionario por atacar, sino que cuando usted vaya a denunciar a un funcionario, pues usted tenga lo suficiente elementos de causa para usted encartar o denunciar a ese funcionario. No me vengan ustedes a querer denunciar a un funcionario con cositas tan leves, tan insignificantes, tan poca sustanciosa, porque yo no se lo voy a creer. Y sobre todo, cuando se trata del ministerio que maneja el 4% del presupuesto nacional. Yo le voy a hacer una simple pregunta a los amigos y amigas de este espacio. Una simple pregunta para que ustedes piensen si yo tengo o no razones para hablar en la dirección que lo estoy haciendo. Una simple pregunta. A mí me gustaría que usted ponga atención para que usted vea
¿Cree usted que un ministro que maneja el 4% del presupuesto de la nación tiene la necesidad de cobrar un 30% de prestaciones laborales a un ex empleado? Explíquenme eso, por Dios. Explíquenme eso. Porque yo estoy viendo en los medios digitales de que piden la renuncia o la cancelación del ministro de Educación porque le está cobrando un 30% a los ex empleados para poderle pagar sus prestaciones laborales. Yo no había visto en mi vida un disparate más grande que ese. En mi vida. Yo no conozco a Fulcar, ni tampoco a su equipo, pero eso es una brutal acusación que no resiste el más mínimo de los análisis. Oye, usted sabe el presupuesto que maneja ese ministerio y que solamente aparezca supuestamente de que el ministro está cobrando un 30% para poderle darle las prestaciones laborales a los ex empleados. Pues entonces, esto significa que este señor tiene que seguir al frente del Ministerio de Educación, porque tomando en cuenta esa denuncia, el señor lo está haciendo demasiado bien y no encuentran de qué acusarle, no encuentran cómo castigarlo, porque si con esa flojedad es que ustedes le están pidiendo a Luis Abinader que cancele o que suspenda a Roberto Fulcar, pues sencillamente, Roberto, yo te felicito. Y te felicito porque evidentemente que tú lo estás haciendo demasiado bien. Demasiado bien. Porque no es posible que un año después de que Roberto esté manejando el 4% del presupuesto, que un año después la acusación que uno vea en los medios de comunicación es de que le están pidiendo a los ex empleados del ministerio un 30% para poderle dar lo que son sus prestaciones laborales. Yo creo que es la denuncia más floja que nosotros hemos visto este último año. La más floja. Eso no resiste el más mínimo de los análisis. Señor, una persona manejar el 4% del presupuesto y que se le esté acusando única y exclusivamente de que no, o de que está cobrando un 30% a lo que le están dando las prestaciones laborales. No, por Dios. Si esto se está haciendo en el Ministerio de Educación, el ministro no tiene conocimiento de eso. Porque un ministro de esa estatura no es verdad que va a poner su puesto en juego por tonterías, por disparate, por mezquindades. Eso no comparto
de ninguna forma, de ninguna manera comparto esa denuncia y aprovecho este escenario para felicitar a Fulcar y decirle a Luis que si quita a Fulcar por esa tontería, si lo suspende por ese disparate, estaría cometiendo un gravísimo error, no solamente en contra de un hombre de su confianza, que aquí hay políticos que apuestan a que los presidentes se quiten del lado sus hombres de confianza para que el pecho del presidente quede en el aire, quede a la deriva, y que los peñacazos que ellos le envían, que ellos le mandan, le lleguen directamente al pecho al gobernante. Óigame, no es para que usted suspenda ni quite a Fulcar. Todo lo contrario, es para que lo felicite. Así de sencillo. Señores, el Senado pues aprueba la 9ª extensión al estado de emergencia. Hay que preguntarle a un amigo mío, ¿verdad? Hay que preguntarle a un amigo mío qué se está cocinando en el Partido de la Liberación Dominicana, que hay una parte que apoyan y otra parte aprueban. Vamos a analizar esa parte. Por el día de hoy hemos llegado al final. La invitación habilitada para que mañana, a partir de las 12 de la medianoche, usted se convierta en tierno o contundente. Buenas noches, felices sueños. Bye bye.